Entonces, a continuación y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentarles a quién será su docente el día de hoy. Ella es Fabiola Morales, es bachiller en Ciencias Militares de la Escuela Militar del Libertador Bernardo Higgins, en convenio con la Universidad Diego Portales, abogada de la Universidad Andrés Bello, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Chile, doctora en Derecho Internacional Público, mención Derechos Humanos, de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Fue docente del curso de Derecho Militar en la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, fundadora del estudio jurídico Lex Guide, tu guía legal, docente universitaria y en la actualidad trabaja como abogada compliance en Teletón. Desde ya les agradezco nuevamente las cámaras encendidas y su participación en el seminario del día de hoy y les dejo con Fabiola para el inicio. Fabiola. Gracias, Karin, por la presentación. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Por aquí ya luego de una jornada agotadora, así que estamos ahí con la última energía para poner atención a este seminario. Les explico un poquito en 2 minutos por qué Karin menciona esto de que por favor las preguntas que puedan hacer al final sean acotadas al tema y evitemos las experiencias personales, y es porque queremos utilizar el tiempo de la mejor manera. Y entonces esto no es una asesoría personalizada respecto a la ley Karin, sino que es información general. Tenemos solo una hora. Así que yo les recomiendo que las personas que tengan ya preguntas más personales, más particulares, las hagamos en el curso, que ahí sí que ya tenemos 12 horas para conversar y tenemos tiempo para responder absolutamente todas las dudas, ¿ya? Por ahora vamos a hacer entonces una introducción más general al curso específico de la ley Karin y cómo lo abordamos en las organizaciones que tenemos ya la próxima semana. Así que ahora vamos a tener en este seminario este tema específico que les vamos a presentar, que se llama Dificultades y tensiones en la aplicación de la Ley 21.643, que es más conocida como Ley Karin, y cómo se aborda entonces estos problemas en las organizaciones. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias a las personas que tienen las cámaras encendidas, porque así no siento que estoy como hablando sola. Así que muchas gracias a la gente que puedo ver aquí en la pantalla. Ya, vamos entonces. Como introducción, ¿qué vamos a tener de introducción el día de hoy? Y vamos un poco a contextualizar, porque por supuesto no todos tienen por qué saber de lo que estamos hablando y el contexto en el que se desarrolla esta ley en Chile. Hemos tenido hitos importantes en diciembre respecto de la ley Karen, así que estamos con noticias bien actualizadas, ¿ya? La ley Karin, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea? Y vamos un paso más hacia atrás. La ley Karin en Chile se crea por dos motivos, un motivo político y un motivo social cultural. El motivo político tiene que ver con que Chile ratifica un convenio internacional, que es el convenio 190, ¿ya? El convenio 190 lo que busca es que generemos, los países que somos en el fondo miembros de la comunidad internacional, eh, un espacio laboral de trabajo seguro, libre de violencia para todos los trabajadores en todos los países. Y cuando hablamos de todos los trabajadores es porque este convenio internacional, el convenio 190, no hace ninguna distinción respecto de a qué tipo de trabajadores aplica esta normativa. Dice todos los trabajadores en todos los contextos, y por lo tanto nosotros como país, cuando tomamos esa normativa internacional y la hacemos parte de la normativa interna en Chile, tomamos esa idea y la hacemos propia tal cual, entendiendo que lo que busca la normativa internacional es que sin distinción todas las personas trabajadoras en el país tienen derecho a estar o permanecer en un ambiente libre de acoso y libre de violencia. Traigámoslo a Chile, este convenio 190. Recuerden que estamos en el contexto en el cual se crea esta ley. En Chile tenemos muchos tipos de trabajadores y varios regidos por distintas normativas. El grupo, los dos grupos más grandes y los dos grupos más conocidos son los trabajadores que tienen un empleador Estado
que son los trabajadores, los funcionarios públicos, y tenemos los trabajadores del sector privado que están regidos por esta normativa del Código del Trabajo. Entonces, tenemos estos dos grandes grupos. Código del Trabajo, sector privado mayormente, en general, Código del Trabajo. Sector público, mi empleador, comillas, ¿quién es? El Estado, me contrata el Estado, funcionario público, y ahí la normativa que rige en general ya no es el Código del Trabajo, sino que es el Estatuto Administrativo, que es una norma distinta, con formas distintas, ya, y en un contexto distinto que el Código del Trabajo. Mundo público, mundo privado. Pero también tenemos otros tipos de normativas, porque, por ejemplo, tenemos normas que rigen a los profesores, tenemos un estatuto docente, ¿cierto? Entonces, también tenemos una normativa que rige a nuestros profesionales de la salud. Y así, entonces, tenemos una serie de normas que rigen las relaciones de trabajo, o sea, una persona que me paga porque yo presté un servicio, en general, y estamos hablando muy a grandes rasgos, eh, a todos por igual, independiente de si soy profesor, si soy guardia de seguridad, si soy empleado público, si soy empleado privado, si trabajo en una corporación particular, si soy militar, si trabajo en base a, si trabajo en las Fuerzas Armadas. No sé si me estoy pegando yo. Sí, sí, fui yo. Háganme señas. Un ¿Ahora sí me poquito, escuchan pero bien? casi nada. Ahora Ah, ya, perfecto. ok. Ya, es que de repente los vi como quietos, ya. Entonces, puedo ser incluso personal de las Fuerzas Armadas en Chile, puedo ser de gendarmería también, ya. Cualquier fuerza de orden y seguridad, puedo ser de la PDI, y todos ellos, para nosotros, los ciudadanos comunes, decimos todos son trabajadores por igual. Todos son trabajadores. Normalmente somos los abogados los que damos la lata y hacemos la diferencia de que no, es que este no es trabajador porque, y la ley que lo rige, ya. Pero en general, un ciudadano común y corriente que no tiene un conocimiento jurídico va a decir que todos por igual son trabajadores. ¿Por qué? Porque todos prestan un servicio y les pagan por hacer ese servicio, independiente de quién les pague, cómo les pague, etc. En este contexto es que la normativa internacional dice todos los trabajadores. Y ahí entonces nosotros hacemos un saco gigante y decimos, me da lo mismo la normativa legal que los rija o dónde estén, en qué normas estén contenidas, ¿cierto? Las características de este tipo de trabajo en específico, todos al mismo saco. Todos son trabajadores por igual para la ley Karin. Esto viene, como les explicaba, del convenio 190, que es este estándar internacional que Chile ratifica, y Chile dice, sí, este estándar yo lo quiero aplicar en mi derecho interno. Ese es el contexto jurídico, político, digamos, porque en el fondo es una decisión política si yo ratifico o no ciertas normas internacionales. Finalmente no es una decisión jurídica, es una decisión política. Contexto social cultural. Tenemos por este lado a Karin Salgado. Karin Salgado, TENS de un hospital público que a raíz de una investigación interna por la pérdida de unos insumos en el hospital, ¿ya? Se hace una investigación, ella comparece a esa investigación como testigo y al parecer no está 100% claro, pero la versión más oficial es que en esa declaración ella relaciona todo esto con su jefa y esto se filtra a la jefa, lo que ella declara en la investigación, y comienzan unas situaciones graves, gravísimas de acoso laboral en el hospital. Suceden ciertas situaciones en las que a Karin se le rebaja el sueldo, incluso se le sanciona, no se le permite a los compañeros que hablen con ella,
se le rebaja en sus funciones, pasa de atender público a archivar documentos y así una serie de situaciones complejas que ella tuvo que vivir en su ambiente de trabajo durante un par de años, lo que deriva en un desgaste normal, emocional, cuando uno está viviendo situaciones terribles como esa, un desgaste psicológico y deriva finalmente en que Karin se suicida, ¿ya? Karin decide terminar con su vida a raíz de principalmente esta situación. No conocemos más antecedentes familiares de ella, por lo tanto, para el conocimiento público, la situación que a ella la lleva a tomar una decisión como quitarse la vida es el sufrimiento de este acoso laboral en su trabajo. Entonces, tenemos por un lado el convenio 190, decisión política. Tenemos por otro lado al mismo tiempo la situación de Karin Salgado. Luego de que Karin se suicida, su hermana decide que este tipo de situaciones no pueden suceder en el país y inicia toda una cruzada jurídica para conseguir firmas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, para que se genere una ley que sancione con mayor fuerza el acoso, ¿ya? Deriva años después en la ley Karin. No sé qué está pasando en el chat, ahí hay como, ya, no, yo no voy a leer el chat, ¿ya? Para que no perdamos tiempo. Entonces, estas dos situaciones ocurren temporáneamente, ¿ya? Y nace a raíz de, bueno, tengo una normativa internacional que establece que debemos garantizar a todos los trabajadores del país que estén en un ambiente libre de violencia, libre de acoso. Y por otro lado, tengo esta cruzada de la familia de Karin, ya por esta situación de acoso que ella sufrió, que están haciendo todos los intentos jurídicos posibles porque nazca una ley que proteja y sancione con mayor fuerza a los trabajadores que eh, incurren en conductas de acoso laboral y la protección necesaria para aquellos que lo viven. Nace a raíz de esto, entonces, esta ley 21.643, conocida como Ley Cari. ¿Ya? Acá la persona que comete el acoso puede ser cualquiera. Lo vamos a estudiar en el curso, pero esto es transversal. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser mi jefe, mi compañero de trabajo, puede ser un superior, puede ser alguien inferior a mí. Esto es transversal. Ambos, ambas, ambas personas pueden ser acosador y acosado al mismo tiempo. Y por eso es que este tema es tan cultural, porque la ley Karin principalmente busca prevenir, sancionar e investigar las conductas de acoso laboral y acoso sexual y violencia en el trabajo. Pero en esa prevención, la intención de la ley también es hacer un cambio cultural. Y aquí yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cuántas leyes, me dejan aquí en el chat, cuántas leyes ustedes conocen al día de hoy que tienen nombres de personas? Todas las leyes tienen un número en general y además tienen un nombre. Por ejemplo, la ley Zamudio, ¿sí? La ley Emilia también, la ley Dominga, Antonia, y podríamos dar varios nombres, Ricarte Soto, la ley Cholito, también, bueno, no es una persona, pero también tiene un nombre propio. ¿Y por qué? Y esta es la parte que a mí me gusta de esto. ¿Por qué? ¿Por qué en Chile tenemos tantas leyes con nombres de personas? ¿No será que estamos llegando jurídicamente súper tarde a todo? Y es que lamentablemente el derecho es así. Tenemos un problema en general con el derecho
Y es que llegamos tarde. El derecho en general no tiene ninguna posibilidad de anticiparse a las situaciones, porque si empezáramos a regular situaciones inexistentes, tendríamos 10.000 casos de cosas distintas que pudieran eventualmente suceder en el futuro. Hablemos del 2019, teletransportémonos al 2019. ¿Quién se iba a imaginar que alguien se iba a comer un murciélago, íbamos a estar 3 años encerrados, íbamos a tener que dictar leyes para utilizar el seguro de cesantía y íbamos a tener que cerrar y cómo pagamos los sueldos y etcétera? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que eso iba a pasar? ¿Teníamos posibilidad de regular una pandemia antes? Y qué imposible. Es absolutamente imposible. El problema es que una vez que las cosas pasan, igual nos demoramos mucho en reaccionar. Porque está bien, no tenemos ninguna forma de anticiparnos a las situaciones, pero sí podemos reaccionar rápido. Y hoy la tramitación de una ley se está demorando años. ¿Y por qué? Porque dependemos de un grupo de personas que ganan una millonada, que ni siquiera a veces van a sentarse al trabajo, que tienen que sentarse a discutir las leyes y qué cosa discutimos primero y qué cosa discutimos después. Y en esto que es político, retrasamos leyes sociales que pueden arreglar muchas situaciones concretas y estamos llegando tarde. Entonces, sí, no podemos anticiparnos a ciertas situaciones, nada que hacer al respecto. Es una situación mundial. Pero cuando toca reaccionar, nos demoramos 3 años y dejamos que las cosas pasen. En Chile, lamentablemente, funcionamos así y eso tiene que ver también mucho con las decisiones y las formas de hacer política en el país, porque finalmente las leyes se aprueban en el Congreso y se aprueban dependiendo de la cantidad de votos, no hay forma de saltarse ese paso. Entonces, llegamos súper tarde a la ley Cari. El problema, y de lo que se trata este seminario, es que no solo llegamos tarde a la ley Karin y hubo varios suicidios en el tiempo, porque no solo fue el suicidio de Karin Salgado, hubo varios más, algunos salieron en las noticias, otros no. Hubo funcionarios del Estado, no me acuerdo en este momento en qué ministerio específico, pero si no me equivoco, dos, al menos mujeres más, que sean mujeres es solo un dato de un hecho concreto, no tiene nada que ver con la opinión personal. Hubo al menos dos mujeres más que se suicidaron en servicio público en, no me acuerdo en qué ministerio específicamente, pero hubo más, ¿ya? Entonces, claro, al momento de dictar la ley, tenía una presión política importante que era la que se estaba haciendo con esta situación de la ley Karin por Karin Salgado. Entonces, lamentablemente, y esta es una realidad, eh, y esta es mi forma de enseñar esto, eh, se hizo mal. O sea, si estamos en un seminario en el que vamos a hablar de cuáles son las problemáticas de esta normativa, y es que tuvo muchísimos vacíos. Y después de un año, recién la dirección del trabajo empieza a llenar de a poco esos vacíos con interpretaciones de la dirección del trabajo que no son parte de la ley, sino que son interpretaciones que se han ido haciendo a posterior. ¿Para qué? Para poder llenar estos espacios que la ley no llenaba, porque la hicimos lo más rápido que se pudo, pero quedó mal. Entonces, tenemos un texto que nos dice el deber ser, lo que busca la ley Karin, cuál es su objetivo, que es
prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. En el papel, fantástico. ¿Cómo funciona en la práctica? Es donde tenemos el problema, porque tenemos algo muy bueno escrito en el texto, ahora que ha sido complementado con la dirección del trabajo, que ha dicho, bueno, mira, si te pasa A, que no lo dice la ley, por eso estoy hablando de llenar vacíos, porque la ley no dice, no se ponen todos los casos jurídicamente posibles. Entonces, cuando nos empezaron a pasar cosas, empezamos a decir, ¿y ahora qué hago? La ley no me dice qué hacer. Entonces, la dirección del trabajo, la que con el tiempo va diciendo, si te pasa A, tienes que hacer B, y así nos va dando una guía de cómo hacer las cosas dentro de la ley. ¿Ya? Y hacerlas bien, porque finalmente si somos un empleador y tenemos a esta dirección del trabajo que me va a ir a fiscalizar y me va a multar, y es que entonces yo cómo lo hago bien. Si la ley no me dice cómo hacerlo, alguien me tiene que decir cómo es que lo hago bien. Y ahí vamos avanzando y quedamos con un documento bonito que funciona en el texto, pero en la práctica parece que no tanto. Entonces, veamos. Rápidamente para que nos hagamos una idea. Según los registros presentados por la Dirección del Trabajo, este es el último informe de la Dirección del Trabajo, que es de agosto de 2025, porque es semestral, todavía no tenemos el del segundo semestre de 2025. Miren la cantidad de denuncias, 44.212 entre agosto de 2024 y junio de 2025. ¿Ya? Imagínense la cantidad de denuncias. El 44% de esas denuncias ingresó vía web, el 38% de forma presencial, gente que va presencial a la dirección del trabajo a hacer la denuncia, y un 18% fueron empleadores que recibieron la denuncia de forma interna y le pidieron a la dirección del trabajo que investigaran ellos. Del total de esas 44.212 denuncias, 42%, 18.000, corresponden a denuncias relacionadas con la ley Karin, pero estas 44.000 fueron presentadas como si fueran ley Karin, como si hubiera una situación de acoso. De esas 44.000, solo 18.367 sí eran efectivamente relacionadas con lo que regula la ley Karin, que es el acoso laboral, el acoso sexual. Otro 40% era otro tipo de materia, por ejemplo, problemas menores en el lugar de trabajo, problemas organizacionales en el trabajo que no correspondían a acoso. Y al momento del informe, 18% todavía no se había clasificado. De todas las denuncias, un 66,4% fueron presentadas por mujeres en la principal causa de acoso laboral. ¿Y por qué esto es importante? Recordemos que esto es solo un seminario, una introducción, no puedo hablar de todo, pero la ley Karin tiene un sentido de perspectiva de género muy importante, que tiene que ver con que desde el origen de los tiempos, no tiene que ver con machismo ni feminismo ni nada por el estilo, sino que desde el origen de los tiempos, los espacios y los ambientes laborales han sido mayormente creados para hombres y entendidos para hombres. Eso, por supuesto, ha ido evolucionando a través de la historia. Ya tenemos presidentas mujeres, tenemos altos cargos. Yo felicito, hoy día tenemos una presidenta de la Corte Suprema mujer por primera vez en la historia de la Corte Suprema y estamos en 2026, porque normalmente todos los ministros de la Corte Suprema, hombres, desde el origen de los tiempos. ¿Por qué? Porque las mujeres no podíamos acceder a estudiar derecho, a estudiar leyes. Fácil. Menos a ser ministro de Corte. Los motivos son variados. No los vamos a ver aquí, los vamos a discutir abiertamente en el curso porque a mí me encanta generar polémica, para que la gente pueda tener sus opiniones propias. Los que han hecho cursos conmigo saben que nos entretenemos mucho diciendo cosas
socialmente y políticamente incorrectas, pero súper reales, ya que no siempre nos atrevemos a decir. Entonces la ley Karin recoge esto y dice, estadísticamente, la mayor cantidad de las situaciones de acoso laboral o acoso sexual le suceden en general a las mujeres. Pregunta, ¿y por qué no a los hombres? No significa que a los hombres no les pase. Significa que por 15 motivos distintos al menos, los hombres denuncian menos. Puede ser, si aquí hay psicólogos, me van a ayudar en eso en el curso, porque pueden existir un montón de motivos por los que estos números sean tendientes a que la mayor cantidad de las denuncias sean de mujeres. Por ejemplo, a los hombres puede darles mucha vergüenza social hacer una denuncia de acoso laboral o de acoso sexual, sobre todo de acoso sexual. ¿Por qué? Porque el hombre macho se aguanta, porque entre ellos arreglan las cosas de otra forma, porque nuestra cultura es así. No refleja mi pensamiento, pero es una realidad. Los hombres y las mujeres pensamos distinto, arreglamos los problemas de distintas maneras, sentimos de distintas maneras. Entonces no quiere decir esta cifra que a los hombres no les pase. Quiere decir que existen ciertas circunstancias que facilitan que estas conductas mayormente sean denunciadas por mujeres. Vamos a discutir, por supuesto, esos motivos con mayor profundidad en el curso con más tiempo. Pero estas son las cifras en bruto, son las cifras que nos demuestran que efectivamente hay una tendencia a las conductas de acoso laboral por sobre las de acoso sexual y que el 64,4% de las denuncias entonces tenemos de acoso eh, presentado por mujeres. Por favor, ¿pueden cerrarme el chat? No quiero que perdonen, ¿ah? Pero me desconcentran muchísimo los comentarios en el chat. Cerrado Por el chat, favor. Fabi. Gracias. Muchas gracias. Entonces, continuemos. Este seminario entonces se trata de hablar verdades. Dijimos, tenemos un texto fantástico que tiene una súper buena idea. Yo soy súper partidaria de que la ley Karin de verdad era una súper buena oportunidad, era una súper buena idea. Pero, por ejemplo, les planteo la pregunta, si la ley Karin nació por un suicidio, ¿por qué no regulamos el suicidio como consecuencia del acoso? Tuvimos esa oportunidad fantástica y no lo hicimos, y digo hicimos y yo me incluyo como si yo fuera diputada, pero en general me refiero a por qué no nos tomamos el tiempo de hacer una ley fantástica. Hicimos una ley para cumplir, porque el convenio 190 nos obligaba a que nuestros ambientes de trabajo, en la teoría por lo menos, fueran libres de violencia. Entonces nosotros lo ponemos en el papel. Ahora, eso que está en el papel, ¿funciona en la realidad? Yo les estoy viendo las caras por si acaso para que me hagan así, me hagan así. Parece que tenemos hartos problemas prácticos. Vamos a ver algunos en este seminario y vamos entonces a las dificultades para los empleadores. Y pensemos aquí al tiro en la señora de la panadería de la esquina que tiene 3 trabajadores versus la Coca-Cola. O sea, ¿qué problema pudiera tener una empresa con tanto recurso que puede acceder a tanta información, que puede acceder a tanta asesoría jurídica como cualquier holding grande, ponga el nombre que quiera, si usted es CCU, digamos Pepsi, ¿ya? Entonces, ¿qué podría de dificultad tener esa empresa? Aparte de un flujo constante de denuncias, porque obviamente a mayor cantidad de trabajadores, mayor cantidad de conflictos. Y eso es directamente proporcional. Pero si tenemos muchos recursos a disposición, pareciera que la vida en general es harto más fácil.
Pensemos en la señora de la panadería de la esquina, que tiene 3 o 4 trabajadores y se enfrenta a que 2 de ellos tienen un conflicto de acoso y se denuncian el uno al otro. Y tengo de mis 4 trabajadores, el 50% de mis trabajadores en un conflicto de acoso. ¿Qué hago yo? ¿Tengo suficientes recursos para capacitar a un investigador? ¿Tengo suficientes recursos para contratar a un abogado externo para que me haga la investigación? ¿Tengo recursos para tomar medidas de separación de espacios entre estos trabajadores para que no se sigan peleando mientras dura la investigación? Tengo cero, es que cero opción si soy la señora de la pyme en la esquina. Entonces, claro, las leyes en general no hacen este tipo de diferencias porque no pueden, porque las leyes tienen que ser generales y las leyes tienen que ser iguales para todos. Pero perdona, estamos hablando de una situación en la que hay que gastar lucas po, para implementar. Estamos hablando de una ley que me exige que alguien que sepa de prevención de riesgo califique los riesgos de acoso que yo tengo en mi lugar de trabajo. ¿Y eso cómo lo hago si somos 4? O sea, si apenas pago el sueldo, ¿de dónde? Entonces, primero, la cantidad de recursos que pudiera tener un empleador para implementar todo lo que la ley Karin me pide implementar, que lo vamos a aprender en el curso, es, diría yo, 90% imposible para una pyme. Y ahí es donde la pyme recurre a las instancias estatales que se han generado para ayudar a las pymes en estas circunstancias. Entonces le decimos, no te preocupes, pyme, porque si tú tienes una denuncia, la vas a poder derivar a que investigue la Dirección del Trabajo. ¿Saben cuánto tiempo llevamos esperando investigaciones en la Dirección del Trabajo? 9 meses. Es brutal, es una burla social. ¿Por qué? Porque hicimos la ley de una forma que quedara bonita en el papel, pero no fuera aplicable en la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que los 1.500 funcionarios de la Dirección del Trabajo tienen que recibir 44.500 denuncias. Tienen cero posibilidad de gestionar en la práctica este tipo de situaciones. Entonces, una ley que no tiene asociados recursos para poder hacerlo bien, no funciona. Y eso nos tiene hoy esperando 9 meses que la Dirección del Trabajo se digne a investigar una denuncia de acoso. Y espérenme, no estamos hablando de una mini pelea entre 2 compañeros de curso que me miró feo. Estamos hablando de una Karin Salgado que se suicidó por situaciones como esta. O sea, no estamos hablando de una pelea mía con mi pareja. No estamos hablando de una cosa pequeña. Estamos hablando de circunstancias que pueden significar un menoscabo y un daño psicológico grave en la otra persona. Separemos las aguas también. ¿Hay denuncias de acoso porque me miro feo? Sí, pues, sí también hay. Po. Si somos chilenos, somos personas. Entonces, em, entonces resulta que tengo que también poder hacer la diferencia entre un caso grave de acoso que puede efectivamente vulnerar ciertos derechos y tenemos casos menos graves, ¿ya? Y eso no lo digo yo, es que la ley y la Dirección del Trabajo nos han dado las instancias para poder calificar y poder decir, mira, esta situación efectivamente puede ser calificada como un acoso con un daño grave psicológico a la persona que lo sufre y este otro simplemente es un problema personal entre 2 personas que se puede solucionar con mayor facilidad y que no tiene la intensidad suficiente para generar un daño importante, ¿ya? Entonces, tenemos dificultades, situación de las pymes, que tiene asociado también, por ejemplo, el canal de denuncia. ¿Cómo una pyme sabe
cómo hacer un canal de denuncia, porque los canales de denuncia tienen que cumplir con ciertos requisitos también. Entonces, tengo que yo cumplir esos requisitos legales para poder activar o generar un canal de denuncia en mi organización para que los trabajadores puedan realizar las denuncias. También tiene ciertos requisitos. Y si quiero un canal de denuncia bueno, voy a tener que pagar un software generalmente. Y volvemos a los recursos de la pyme. La aplicación de las medidas de resguardo. La ley establece que cuando tengo una denuncia de acoso, las dos personas, la persona que denuncia y la persona que en el fondo ejerce la conducta o que está acusada de ejercer la conducta, debemos separarlos. Debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que esas dos personas dejen de tener interacción, obviamente, porque uno presume que existe algún daño psicológico, entonces yo lo debo cortar en el mismo momento en el que recibo la denuncia. ¿Y cómo lo hace la señora que hace el pan en la esquina y que tiene dos panaderos y que los dos panaderos trabajan juntos uno al lado del otro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los separo? ¿Tengo que mandar uno para la casa y pagarle el sueldo mientras dura la investigación? Que dicho sea de paso, dura 3 meses, legalmente la investigación en todos los plazos que tiene que cumplir. ¿Cómo lo hace la señora de la pyme de la esquina? ¿Ya? Entonces, ahí también tenemos un problema, porque ¿cómo cumplo como empleador con el estándar que me impone la ley, que es tomar todas las medidas necesarias para que la persona que está siendo afectada deje de ser afectada, deje de tener contacto con el acosador? Claro, insisto, en la Coca-Cola no hay problema. Lo mando a otra planta, lo mando para la casa, le cambio el cargo. Pero en las empresas más chicas sí tenemos problemas. ¿Qué pasa con la confidencialidad? ¿Qué pasa con la confidencialidad? Y ahí también tenemos otro problema. Porque efectivamente estos procesos deben ser confidenciales, la ley lo dice y tenemos un montón de formas de hacer lo posible por garantizar que nadie se va a enterar de esta denuncia. Pero ¿es posible en la práctica? Si resulta que cuando yo hago entrevistas para poder investigar, tengo que buscar antecedentes, pues. Entonces, si el equipo en el que se está desarrollando el conflicto son 10 personas, yo voy a entrevistar al menos a 6. Y ya se supo. ¿Y cómo yo evito que esas personas a las que yo entrevisto vayan donde el compañero del lado y le digan, no te sabí nada lo que pasó? Es que necesito contarte porque sabéis que la Juanita está acusando al Pedrito. Porque somos personas. Yo no estoy criticando eso, pero pasa. Yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir que la confidencialidad funciona, porque en general el empleador, porque esto es responsabilidad del empleador, tiene súper limitadas las posibilidades de buscar que esto no se sepa. Entonces uno le pone un listado de sanciones en el reglamento interno y uno les dice, les ofrece básicamente las penas de toda la tierra si cuenta. ¿Cómo puedo hacer que la gente no cuente? Pucha, súper difícil, súper difícil. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le pasó a Karin, que Karin en una entrevista confidencial dio su testimonio y por algún motivo y una falla brutal en el procedimiento, terminó el jefe enterándose de lo que había pasado y eso desencadena todo el resto de los problemas, ¿ya? Entonces, claro, uno sabe que esto es confidencial. ¿Puede evitar usted como empleador que esto se viralice dentro de la empresa? Chuta, súper difícil. Otra dificultad técnica para el empleador, los plazos. Y los plazos son un problema tanto para el empleador como para el trabajador, porque una denuncia, luego lo vamos a estudiar bien en el curso, pero en general se los digo, desde que usted hace una denuncia, su empleador o la dirección del trabajo en teoría deben demorarse máximo 30 días hábiles para investigar. 30 días hábiles sin sábado, sin domingo y sin feriado. Eso quiere decir que aproximadamente es un mes y medio. O sea, cuento solo de lunes a viernes.
Y si de lunes a viernes hay algún feriado, también lo saco de la cuenta. Entonces, aprox mes y medio, ¿ya? Contando 30 días de lunes a viernes, sin feriado. Ese es el plazo máximo que hay para investigar. Luego de eso uno genera un informe de investigación en lo que dice pasó o no pasó, hay o no hay acoso y cuál es la sanción. Y ese informe uno lo manda a la dirección del trabajo para que nadie lo lea, por supuesto, porque si no pueden investigar, menos pueden leer los informes. Uno le manda el informe a la dirección del trabajo y tiene que sentarse a esperar 30 días hábiles más para que la dirección del trabajo pueda emitir algún pronunciamiento respecto de si usted hizo su investigación bien. Lo normal, yo he hecho aproximadamente 150 investigaciones al día de hoy, no me han contestado ni una. Ni una la dirección del trabajo me ha contestado algo. Entonces uno manda el informe y se sienta y espera que pasen los 30 días hábiles. Mes y medio más, y ojalá no sea en septiembre, porque ahí sí que tenemos hartos más feriados, ahí ya casi 2 meses. Entonces ya tenemos en general y así al ojo 3 meses desde que hice la denuncia, sin saber qué pasa. Porque más encima, en todo ese plazo nadie me ha dicho si hay o no hay acoso. No se han tomado sanciones, lo único que se han tomado son las medidas de resguardo. No hay sanciones aún. No hay una comunicación formal respecto de si pasó o no pasó lo que yo digo que pasó. ¿Ya? 3 meses con el estrés y la incertidumbre. Ojo, denunciante y denunciado. Porque el denunciante, que es la persona que está acusando una cierta situación, uno asume que tiene un daño psicológico, pero espérense, ¿y el denunciado? Porque resulta que a veces eres el denunciado y no has hecho nada. O a veces eres el denunciado y en verdad esto es una situación no grave que se puede solucionar con una conversación. Y te están acusando de acoso, que suena re feo, ¿no? O sea, suena súper feo que te estén acusando de acoso. Si lo hiciste, las penas del infierno para esa persona. Pero ¿y si no? Todavía no sabemos, pues, si aquí hay presunción de inocencia, acuérdense. Nadie en Chile es culpable hasta que se demuestre que es culpable. Antes era al revés. Antes uno tenía que demostrar su inocencia. Hoy se presume la inocencia en Chile. Por lo tanto, a mí me acusan de algo y tienen que probarlo. Y yo soy inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero el acusado de acoso es inocente porque resulta que en cuanto se sabe que a Juanito, espero que no haya ningún Juanito, que a Juanito lo acusaron de algo, todo el mundo, ¿supiste lo que hizo Juanito? Al tiro ahí el sesgo social. Y resulta que a veces el resultado de la investigación es que Juanito no hizo nada. ¿Y qué pasa con la salud mental de Juanito? ¿Qué pasa con el estigma de Juanito? Entonces nadie piensa en Juanito. La ley no pensó en Juanito. Eso lo estamos viendo ahora. Y lo vamos a discutir porque evidentemente esto no es un tema jurídico, esto no está en la ley. La ley no me dice qué debo hacer. Esto es algo que nosotros vamos a entender de la aplicación de la norma. Entonces, lo que vamos a hacer en el curso es primero enseñar la norma. Le vamos a decir, esto es acoso laboral, esto es acoso sexual, esto es violencia en el trabajo, esto es grave, esto no es grave. Así usted investiga. ¿Qué medios de prueba usted puede tener para decir que algo sí pasó o algo no pasó? ¿Tengo que estar 100% seguro de que algo sí pasó o no pasó para decir que alguien acosa a otro? Todos esos detalles los vamos a ver en el curso para que usted con toda esa información veamos ejemplos y yo les pueda preguntar, este es el caso, ¿qué haría usted? Y si tenemos 100 personas en el curso, vamos a tener 100 respuestas distintas. Y no quiere decir que no estemos aplicando bien la ley, quiere decir que cuando investigamos situaciones de acoso laboral o acoso sexual, tenemos que utilizar nuestra perspectiva, necesariamente. Eso es lo que vamos a aprender en el curso, para que nosotros podamos hacer esa diferencia desde lo jurídico a lo que nosotros vamos a recopilar como antecedentes durante la investigación. Entonces, ya me quedo sin tiempo, es que este tema es tan entretenido que en general una hora se me hace nada.
Veamos para los trabajadores. Ya más o menos hemos dicho esas ideas. Un trabajador siempre tiene miedo a qué cuando denuncia. Cuando a mí mi jefe me está hostigando, cuando mi jefe me está haciendo la vida imposible y yo lo quiero denunciar, ¿qué es lo que me da miedo? Porque resulta que yo por esa pega alimento a mi familia. Y buscar pega en Chile hoy, digamos que está harto complicado. Entonces no es nada de fácil que uno diga, ah, este jefe me cae mal, este jefe me está acosando, me voy, renuncio, me voy a otra empresa. No funciona así. Y como no funciona así, las eventuales represalias que yo pueda recibir por decir que me están acosando, que es lo que le pasó a Karin, son bastante más fuertes que el acoso. El miedo a la represalia muchas veces termina siendo más fuerte que el acoso. Y me la aguanto. Y obviamente no es sano. Si nadie puede vivir en una situación de violencia. Pero ¿qué hago? Me callo. ¿Por qué? Porque necesito darle comida a mis hijos. Por eso. Entonces estamos en un sistema que puede parecer súper injusto en ciertas situaciones, pero coincidamos también, y esta es la parte entretenida, es que hay hartos trabajadores que se aprovechan de estas situaciones también, si no digamos que no. Yo aplaudo a las personas que están sufriendo situaciones de acoso y tienen el coraje y la valentía de presentar la denuncia, porque hay que ser bien valiente para presentar una denuncia, la verdad. Pero también digamos que hay trabajadores que ven que les quedan 2 días para el término del plazo fijo y se inventan un acoso. Y me saturan el sistema de las personas que realmente están sufriendo situaciones de acoso. También vamos a hablar de eso, porque no hay que tapar el sol con un dedo. La falta de confidencialidad ya lo dijimos, los plazos de investigación ya lo dijimos, 3 meses más o menos dura una investigación completa el día de hoy. Las consecuencias psicológicas, ¿para qué vamos a hablar de eso? Es evidente. La situación post denuncia, chuta, qué relevante, porque resulta que la ley Karin me dijo denuncia, investiga, sanciona, pero no siempre la sanción es el despido, porque hay situaciones que no son graves como para un despido. ¿Hacen daño? Sí. ¿Qué hago? Amonesto. ¿Ya? ¿Y después qué? ¿Tengo que seguir trabajando con esa persona al lado? Y la respuesta, que sí, efectivamente. Si el acoso laboral no es grave, nadie le dice que no es acoso, pero la sanción es una amonestación. Eso significa que esa persona sigue ahí, con usted al lado suyo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Yo como empleador tengo alguna obligación? Porque la ley llegó hasta ahí. Ese es el problema, que la ley llegó hasta ahí. La ley no vio el qué pasa después. También lo vamos a hablar, esta parte del tema también es súper importante. Y para terminar, la dificultad probatoria, porque hay muchas situaciones que ocurren en privado, a cuatro paredes, entre el acosador y yo, mi jefe y yo. ¿Y qué hago si no lo grabo? ¿Cómo yo pruebo que me dijo que soy súper tonta? ¿Cómo? Entonces la dificultad para probar las situaciones, sobre todo las situaciones de acoso sexual, son terribles. Y muchas veces uno como investigador no logra acreditar el acoso simplemente porque no lo pudieron probar. Y a veces uno dice, pero si yo sé que lo hizo, yo sé, lo siento, pero no tengo cómo demostrar. Y entonces, ¿qué concluyo en la investigación? Que no lo pude probar. Y eso no significa que no haya habido acoso. Significa que tengo una dificultad probatoria importante cuando soy denunciante respecto de las cosas que pasan a puertas cerradas. Esa parte del tema también es súper interesante y yo les voy a dejar todos los temas hasta aquí para que se inscriban al curso y conversemos de esto el resto de las 12 horas que quedan la próxima semana. Entonces, más allá de la letra de la ley, esto es un cambio cultural. ¿Y por qué yo digo que es un cambio cultural y por qué me gusta terminar con esto? Porque lo que yo quiero transmitir es que si usted
no acosa a nadie, el acoso no existe. Si usted es un buen compañero de trabajo, si usted es un buen jefe, si usted es una persona ética, estas situaciones no pasan, porque somos seres humanos y nosotros somos responsables de no ser ni acosador ni acosado. Transmitan ese mensaje a sus compañeros de trabajo y a las personas con las que ustedes se rodean. El acoso laboral no depende de la ley Karin, ni del convenio 190, ni de mi jefe, ni de la dirección del trabajo, depende de nosotros. Nosotros somos los que interactuamos con los demás. Y si nosotros nos levantamos todos los días tratando de ser mejores personas en el ambiente de trabajo, eliminamos el acoso de raíz. Pero ese cambio cultural es generacional, porque todavía existen personas de 85 años que me dicen, mijita, ¿y qué le voy a decir? Si ha crecido así, lo voy a cuestionar, me puede molestar, depende de cómo usted se lo tome. Tengo que comprender quizás que hay extranjeros que hablan distinto y me van a decir, mi reina, me va a molestar. A lo mejor a usted sí, a lo mejor a mí no. Depende de muchos factores. Es generacional. Depende de muchas cosas si vamos a tener una situación de acoso o no. Es súper subjetivo y eso lo hace súper difícil de regular. Una situación tan subjetiva como cómo me siento yo cuando me dicen algo es tan subjetivo que es muy difícil de investigar y muy difícil de regular. Vamos a tratar, por supuesto, de aprender lo más posible cómo guiarnos, ¿ya? Para poder hacer las cosas de la forma legal, de la forma correcta y no cometer injusticias, porque, ojo, también uno puede cometer muchas injusticias desde el rol de investigar. Entonces también hay que tener harto ojo en dejar uno sus sesgos personales de lado cuando va a enfrentarse a una situación como esta. Bien, entonces cambio cultural, gente, cambio cultural. Todos podemos contribuir a hacer un mundo mejor, sobre todo en situaciones de acoso laboral y acoso sexual. ¿Ya? Tenemos obviamente estas situaciones impactan de forma importante en las organizaciones, existen muchos riesgos y tenemos un problema importante de seguridad jurídica que la Dirección del Trabajo a lo largo del tiempo ha ido llenando esos espacios de las cosas que la ley no me dice y todos quedamos así como, ¿y ahora qué hago? Entonces ya tenemos un poquitito más de respuestas para tener mayor claridad respecto de cómo funcionan estos problemas. ¿Ya? Clave para el empleador, capacitarse. Capacitarse, entender, saber de lo que estamos hablando, a qué me enfrento, a qué no me enfrento, necesito capacitación. Necesito una persona que investigue, que sepa lo que está investigando, no puede investigar cualquier trabajador. Necesito diseñar un canal de denuncia que pueda ser accesible para todos los trabajadores, que sea imparcial, ¿ya? Necesito saber documentar cada etapa del proceso, necesito poder ir dejando constancias de lo que voy haciendo. Necesito también estar actualizado. Y aquí la noticia de las últimas semanas de diciembre es que, bueno, la familia de Karin denunció al servicio de salud en el que trabajaba Karin Salgado por daño moral, por obviamente haberlos sometido al suicidio de una persona, alegando que ese suicidio tiene directa relación con el acoso. Y ya tenemos la sentencia del Tribunal Civil, que es la primera instancia, es el primer tribunal que revisa, que le dio la razón a la familia de Karin y determinó que efectivamente Karin Salgado fue víctima sucesivamente de situaciones de acoso laboral grave que fueron la causa basal de su suicidio. En Chile eso no había pasado nunca. No existía ninguna sentencia en que un tribunal atribuyera responsabilidad a un empleador por un suicidio. Así que estamos frente, jurídicamente hablando, y esto para los abogados es importante, tenemos una sentencia.
que establece una responsabilidad de un empleador por un suicidio y eso cambia mucho el panorama. Ahora, esa es la primera sentencia. En Chile los procesos judiciales tienen tres instancias. El Tribunal Civil, en este caso, la sentencia del Tribunal Civil puede ser revisada por la Corte de Apelaciones y a su vez la sentencia de la Corte de Apelaciones puede ser revisada por la Corte Suprema. En eso tenemos 10 años. Entonces, pero por lo menos ya tenemos la primera sentencia de que efectivamente se probó que Karin Salgado sufrió acoso y que ese acoso fue el antecedente que gatilló su suicidio. Y le dan una cantidad de dinero a la familia que tiene que pagar el Estado, que compensa, no hay plata que compense un suicidio, pero que un poco viene a compensar el daño moral. ¿Ya? Para los abogados eso es súper relevante. Bien, sé que tenemos un montón de dudas, voy a resolver una al tiro que viene el chat varias veces. Las denuncias falsas sí tienen sanción siempre y cuando el empleador haya puesto en su reglamento interno que va a sancionar las denuncias que resulten ser falsas, porque efectivamente, así como es súper fácil que uno pusiera en Facebook, en TikTok, en Instagram la foto de alguien y pone, este es un violador, este no me paga la pensión, este es un ladrón, ¿y qué pasa? Que en 3 horas esa cuestión se viralizó y todo el mundo te está tratando de ladrón cuando nadie sabe si fue o no fue, nadie conoce al tipo, simplemente lo reposteó. Así también es muy fácil mal utilizar estos sistemas y por motivos que no son acoso, hacer una denuncia de acoso. ¿Ya? Efectivamente, si uno corrobora que las denuncias han sido hechas con la intención de dañar al otro, sí tienen efectivamente sanciones. Pero también es súper difícil probar la intención. ¿Cómo usted prueba que la persona tuvo la intención de dañar al otro, que está picada, que tuvieron un problema personal? No sé. También es súper difícil. Súper difícil. ¿Ya? Bien, Karin, justo tienes un nombre perfecto para este seminario. Y lo hago Eh, casi siempre. Casi siempre estoy en los ah, seminarios de la ley. Sí. sí, tengamos un minutito. Yo no sé qué le pasa a mi internet, disculpen, pero estoy así como pegada. Tengamos un par de preguntitas para no quitarles tanto tiempo y también para dejar, obviamente, muy invitados al curso completo que vamos a tener respecto a este tema. Súper interesante y tenemos muchísimo que hablar. Me encantaría poder contestarle a todos, pero tratemos de hacer esta parte lo más rapidito posible para contestar la mayor cantidad de gente. Sí. Ideal si pueden levantar las manos para que puedan abrir el micrófono para que lo hagamos un poquito más dinámico. Ya tengo a Romina y Arturo. Creo que con una persona más por tiempo estaríamos. Así que, Romina, del nomás con su pregunta. Hola a todos, está muy interesante el seminario. Una consulta, tengo entendido que la ley Karim también sanciona a los que ejercen violencia y que son terceros, ajenos a la empresa. De manera breve e introductoria, ¿cómo influenciaría eso en las organizaciones, en la empresa en sí? Muchas gracias. Ya, es súper difícil sancionar a alguien respecto al cual no tengo jerarquía. Ese es el problema de la categoría que protege la ley Karin, que se llama violencia en el trabajo, que es la violencia ejercida por personas que no son de mi trabajo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de que hace un tiempo hubo un tipo que perdió su vuelo en el aeropuerto y que agarró un martillo, andaba con algo en la mochila y empezó a romper todas las pantallas de la aerolínea? ¿Se acuerdan? Un gallo muy loco. ¿Cómo yo, empleador, protejo a mis trabajadores que están detrás del counter, que eso no les pase? ¿Cómo yo me anticipo a ese riesgo? No puedo. Entonces tengo que reaccionar cuando las cosas pasan. ¿Cómo sanciono yo a esa persona por ejercer violencia en contra de mis trabajadores? Vamos a algo más común, los mecheros. Los mecheros en las tiendas de mall. ¿Cómo yo protejo a mis trabajadores de los mecheros que ejercen violencia? De los guardias de seguridad. ¿Cómo protejo al guardia de seguridad del supermercado de que el mechero no lo agarre afuera y le pegue?
porque yo no tengo potestad jerárquica para sancionar a esa persona. No es mi trabajador, no es nada mío, solamente es un cliente. ¿Cómo lo hago entonces? Y bueno, sí, Romina, tiene una dificultad súper importante eso, porque yo en ese caso de lo que me tengo que preguntar es cómo protejo a mi trabajador más que cómo sanciono a la persona que ejerce la violencia. Ahí es más importante preocuparse de la protección de mis trabajadores y buscar alguna medida correctiva para que esa situación no vuelva a suceder. Pero así como sancionar al tercero es medio difícil, salvo en la situación en la que ese tercero sea un subcontrato. Porque si es un proveedor, por ejemplo, si es la señora del casino o la persona que hace el aseo, que son frecuentes los contactos y yo conozco a su empleador, claro, efectivamente ahí parece más fácil que sea su empleador el que lo sancione. Yo no puedo. Súper, sigamos. Vamos con Arturo Fuentealba, que tiene la mano levantada. Sí, sí, se escucha bien, ¿no? Sí, Perfecto. sí, Ya. Bueno, lo primero, muchas gracias por el seminario, siempre muy valioso y muy claro. La duda que tengo tiene que ver con cuando se realizan investigaciones internas en la empresa y se designa alguna persona. Esta persona a veces pudiese ver que una carga de trabajo adicional no menor, aparte de la ujú, propia, o bien que producto de la investigación puede quedar muy sensible su relación, ya sea con la persona denunciante o la persona denunciada. Entonces quiero ver si es posible que esta persona se niegue a hacer la investigación para la cual fue designado por la empresa. Muchas gracias. ya, súper. Buena pregunta, Arturo. Por supuesto que si uno no tiene esa función dentro de su cargo, eh, uno pudiera decir que no se siente capacitado, por ejemplo, para investigar. Uno pudiera decir que tiene un conflicto de interés también en la investigación. Uno pudiera decir, mira, yo conozco a esta persona, tengo buena relación con una de las dos personas y por eso pierdo la imparcialidad, por ejemplo, y son antecedentes súper válidos que el empleador debe tener en consideración al momento de determinar al investigador. Por lo general, un empleador capacita a una persona que tiene un cargo que no tiene esos inconvenientes. Por ejemplo, no sé, yo como abogada, que es un cargo que es transversal, entonces dentro de mi función yo no debería tener interacción personal con el resto de los trabajadores, ¿me entiendes? Entonces no tengo esos problemas, pero en una empresa que no tiene abogado y que va a decir que el gerente de recursos humanos o el jefe de recursos humanos o la persona que paga los sueldos, que siempre normalmente son las del área del recurso humano, ya, al prevencionista de riesgo, ya usted va a investigar. Y efectivamente, esa persona pudiera sí negarse a investigar. Ahora, esta determinación del empleador siempre es una conversa previa, porque efectivamente es una carga adicional importante. He conocido empresas donde dan bonos, capacitan a cierta cantidad de investigadores, y esto obvio ahí volvemos a los recursos. Yo capacito a cierta cantidad de personas y los designo para ser investigadores y en el caso de que se genere una investigación les doy un incentivo en lucas, pero no es obligación tampoco, eso tampoco lo regula la ley, entonces efectivamente sí es bien conflictivo. Yo te podría decir, Arturo, que sí, uno se puede negar a investigar, hay ciertos motivos que la ley te los da, que tú los puedes esgrimir y decir, mira, este es mi motivo y que lo dice la ley, que no me permite investigar por esto, pero también pudiera ser una cuestión personal. Yo no le veo absolutamente ningún problema en que, insisto, estos temas son tan sensibles que las personas que son determinadas para investigar no puede ser así al azar. Tiene que haber una conversa previa. Gracias, Arturo, por la pregunta. Vamos con Catalina.
Hola, bueno, yo soy abogada y fui asesora jurídica en un municipio y me hice cargo de las denuncias de Ley Karina, además de todos los procedimientos disciplinarios llevados a cabo tanto en el municipio, en el Departamento de Educación y Salud, ¿ya? Y en ese sentido, por lo que pude ver dentro de 3 años dedicada al asunto, es que la mayor complejidad, además de aplicar la normativa, va en relación a que la gente, o en realidad dentro de los mismos procesos, no existe el tema de humanizar el proceso. Y creo que eso perjudica bastante las investigaciones en todo ámbito, tanto en la Incarín como en las distintas denuncias que se pueden generar en los servicios públicos, porque en realidad el tema de que también los testigos van efectivamente, yo también he sido investigadora o fiscal de procedimientos, van con miedo a las repercusiones, los mismos investigadores también están con ese miedo de que no sé qué va a pasar y que al final todo eso son vacíos que se generan a partir de la misma ley. El tema también de que todavía estemos, o sea, que en sí estemos hablando de una ley parche en la cual todavía tenemos una sociedad que todavía no entiende el por qué, la importancia en la salud mental de las personas y que esta salud mental tiene que conllevarse al espacio laboral. También es un problema, entonces, como dice Fabiola, claramente aquí hay un tema cultural que vamos a poder ver en un futuro, quizás, buenas conclusiones de lo que pudimos hacer respecto a la ley Karin, pero también hay mucha negatividad y baja, o sea, y términos pesimistas también para los mismos denunciantes. Me tocó ver un sinfín de denuncias que implicaban tanto denuncias falsas como repercusiones netamente de que, oye, yo sí efectivamente te quiero dañar, o así también como muchas sanciones que apliqué dentro del servicio por las mismas denuncias. Y la Contraloría también tiene sus propios dictámenes, entonces también esta aplicación de normativa diferente para todos los investigados también es algo sumamente importante para la persona que va a realizar la investigación. Entonces, claramente tenemos una ley que toma muchas perspectivas, pero tampoco humanizamos los procesos en el sentido de que como yo investigadora yo puedo decir, esta situación no es acoso, pero ¿qué medidas puedo tomar yo o qué puedo decirle yo a mi empleador? ¿Qué puede hacer respecto de las consecuencias de este proceso? Entonces, es súper complejo y de hecho Sí, por lo mismo siempre estoy viendo cursos o seminarios o todo lo que pueda haber respecto de Ley Karim porque creo importante que hoy día la sí, gente se tiene que hacer absolutamente, responsable de eso. absolutamente. Eh, y para hacerle propaganda al curso a raíz de lo que dice Catalina, yo les voy a enseñar lo legal, lo que dice el código, lo que dice la ley. Otra cosa distinta es cómo lo vamos a interpretar y qué opciones van a tomar cada uno respecto de esto. ¿Por qué? Porque yo puedo simplemente implementar la ley para cumplir o puedo tomarle el peso a este tema. Puedo empezar a preocuparme de realmente qué voy a hacer. Puedo tomarme en serio la gravedad de las conductas de acoso. Entonces, si usted quiere aprender para cumplir, check, vamos a quedar fantástico con el curso. Pero mi intención no es solo esa. La intención también es que entendamos que esto tiene un trasfondo personal, humano, que estamos hablando de personas, buenas o malas, no lo sé, que están pasando por una cierta situación. Y por lo tanto, nunca vamos a olvidar, por lo menos en este curso, que esto jurídico va directamente de la mano de cómo yo lo voy a aplicar, de qué voy a hacer yo para que este sistema funcione. Y sí, Catalina tiene razón. La ley Karin tiene al día de hoy súper mal ranking. Yo diría que si ponemos la aprobación del presidente versus la aprobación de la ley Karin, andamos por ahí. Porque la gente tiene una súper mala visión hoy día de que esto no funciona, de que esto se hace mal, de que esta ley no sirve para nada, es cosa de ver las redes sociales y las opiniones de la gente. Y sí, tenemos una súper mala visión de esto. Pero porque no estamos haciendo nada nosotros como personas para ayudar también. Entonces,
Obvio, las cosas no funcionan si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿ya? Entonces, este curso también, por supuesto, tiene esa parte de compartamos experiencias, pensemos distinto, es súper valioso pensar distinto, no estar de acuerdo con algo. Insisto, vamos a aprender lo jurídico, pero cada uno va a finalmente llegar a su propia conclusión de cómo quiere aplicar esto en su vida, en su organización y como persona en realidad, ¿ya? Y ese componente nunca lo vamos a olvidar. Bien, Karin, ya como siempre me pasé de la hora, para variar. No, tranquila, todo bien. Gracias, Catalina, por esa opinión. Gracias a Fabiola por el seminario. Oye, espérame, antes de liberarte, Jenny Albornoz hizo una pregunta en el chat referente a qué contiene el curso como tal. Yo sé que dura 12 horas, pero ahí se tiene perspectiva de género, derechos humanos, debido proceso. Esto nos Ya, piden para certificarnos después. Por si la puedes dar eso para ver si le ya, vendemos o yo no el curso. no lo veo. Ah, aquí está, ya Espérame. sí, ya lo veo. ¿Lo Ya, notaste? bueno, el curso efectivamente dura 12 horas, tiene su correspondiente certificado de acreditación y de todo lo que nosotros vamos a hablar, vamos a aprender qué es el acoso laboral, qué es el acoso sexual, qué es la violencia en el trabajo, en la normativa, vamos a aprender qué dice el artículo, específicamente lo legal, vamos a ver casos concretos, vamos a dar ejemplos de cada una de las conductas, ahí se genera un debate bien importante, vamos a estudiar qué es la perspectiva de género, cómo la entiende la ley Karin versus socialmente cómo se entiende y cuál es la diferencia. Vamos a hablar de las conductas incívicas, vamos a hablar de las conductas sexistas, vamos a hablar de la prevención de riesgos, vamos a enseñar todo el proceso de investigación respecto de la ley Karin, toda la parte legal, que efectivamente ahí Elizabeth lo llama debido proceso. Vamos a hablar de todos los principios que rigen una investigación y vamos a terminar el curso con cómo hago una investigación bien, qué tengo que pedir, qué tengo que documentar, etcétera. Y al final, estos cursos siempre tienen un plus que es solo para las personas que están presentes ese día en la clase, porque yo pido cortar la grabación en ese momento, yo les voy a mostrar a ustedes todos mis documentos, los que yo he generado a lo largo de todo este proceso de investigación y de aprendizaje, cómo hago yo las investigaciones, cuál es mi certificado de este es su testimonio, qué hago cuando recibo una denuncia, cuál es el flujo completo del proceso, de cómo hacer una investigación, hasta dónde va la firma en el papel, la parte práctica de cómo usted va a investigar para que más o menos tenga un estándar de lo que se debe hacer en estos procesos. Y respecto a derechos humanos, Jenny, por supuesto, si es que todo viene de esa base, como ya un poco expliqué, mi intención es humanizar y entender que esto parte de una normativa internacional de los derechos humanos, ¿ya? Todo ese más o menos el resumen de lo que introductoriamente les puedo dar como un temario para el curso. Increíble, Y Fabiola. queda Si no se lo grabado, aprendimos por si ahora, acaso. no se lo aprendimos Sí, nunca. Increíble. queda grabado, entonces si usted no puede asistir a una clase, la puede ver después y al final del seminario, obvio, usted lo tiene que aprobar. Aquí no es sentarse y escuchar. Usted después tiene que hacer una prueba. Una prueba facilita, tiene alternativa, es para saber si usted prestó atención y se corrige esa prueba y se le da un certificado de aprobado o reprobado. Con ese certificado, siempre me lo preguntan, yo quedo habilitado para investigar. Ojo, la ley Karin no establece, no necesita una certificación específica para ser investigador. Lo que la ley pide es que la persona que investigue tenga conocimientos respecto del proceso, tenga conocimientos de perspectiva de género y sepa lo que es acoso laboral y acoso sexual, pues si tiene que haber una diferencia entre quien investiga y el resto de los trabajadores. Con este curso, yo digo que aprende lo suficiente base como para sí poder investigar o tener un criterio diferenciado del resto de los trabajadores que no tienen este tipo
de curso. No va a salir experto en Ley Karin, pero va a tener toda la base necesaria para poder investigar. ¿Ya? Listo. No les Gracias, quito más tiempo Fabiola. porque van a hacer el sorteo a ver quién se gana el curso gratis. Gracias, Fabi. Ten una Así buena que me noche. despido. Gracias a todos por su atención. Un gusto siempre compartir y volver a retomar estos cursos. Esta ya sería nuestra cuarta versión. Así que de verdad todos súper invitados. Tenemos hartas novedades. También siempre me preguntan, ¿es igual que el anterior? Es el mismo tema. Siempre vamos tratando de hacerlo distinto, pero es el mismo tema. ¿Ya? Eso, un gusto. Que les vaya súper bien y nos vemos ojalá todos la próxima semana. Gracias.